Bueno, nos alistamos para empezar nuestro segundo día con uno de los consultores políticos más importantes de Hispanoamérica y hoy referente para varios de nuestros conferencistas e invitados. Se trata de Mauricio Haiter, socio fundador del Centro Interamericano de Gerencia Política con sede en Miami, integrante del Consejo Consultor ASACOP, Asociación Argentina de Consultores Políticos, ganador en la categoría Campaña en la Vía Pública otorgado por la publicación Campaign en Elections de Las Vegas de 2012, presidente del Jurado Internacional de los Napolitan Victory Awards 2013, Nueva York, de 2014 al 2017 en Washington. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Ana. Bueno, buenos días a todos y por sobre todas las cosas, muchísimas gracias por estar con nosotros tan temprano y compartir algunos minutos de algo que espero que les pueda llegar a ser de utilidad. Vamos a hablar un poco de política y otro poquito de lo que son las campañas electorales. ¿De qué se trata una campaña electoral? Por lo general, cada vez que damos una charla, una conferencia, y tenemos la oportunidad después de poder dialogar con los asistentes, se nos formulan una serie de preguntas recurrentes que suelen ser exactamente las mismas en casi todos los países. Es decir, todas aquellas cosas que directamente le interesan a los que están o a los que quieren ingresar a la política son más o menos las mismas. Yo las voy a tratar de plantear de una manera muy simple, muy escueta, y trataremos de responder a algunas de esas preguntas porque realmente cuando establecemos el diálogo las preguntas son muchas y variadas. Pero ¿cuál es el momento más oportuno para comenzar una campaña? Esto te lo preguntan muy seguido. ¿Cuánto cuesta una campaña? Es decir, como si realmente uno pudiera determinar a priori qué es lo que vamos a gastar, pero este es todo un tema que lo podríamos llegar a desarrollar largo y extenso. Pero yo creo que lo primero que tenemos que dilucidar es decir, ¿qué es una campaña electoral? Una campaña electoral no es otra cosa que un evento comunicacional de formidables dimensiones. Ustedes analícenlo dejando de lado ideologías y preferencias de candidato y concéntrense simplemente en evaluar cualquier campaña electoral y se van a encontrar que todos los medios que se utilizan son aptos o por lo menos son incorporados a la campaña en la misma medida en que creen que les pueden servir. Todo, desde lo más importante como son los medios audiovisuales hasta lo más insignificante que pueden ser recorridas barriales, estar en contacto con la gente, todo se incorpora en una campaña electoral. Por eso yo digo, para definirla, que una campaña electoral es un evento comunicacional de formidables dimensiones. Hace un instante les decía cuáles son, por lo general, las preguntas más recurrentes que nos formulan, tratando de dilucidar algunos de los aspectos de la campaña. Pero hay una que permanentemente está y que nos preguntan, nos dicen, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitamos tener para ganar una campaña? Si realmente existiera una fórmula mágica, yo me apresuro a decirles que si esa fórmula existe, yo no la tengo. Pero sí puede haber algunos conceptos que puedan llegar a servir para que comprendamos un poco más toda la problemática que implica una campaña. Pero me apresuro a decirles de que no hay recetas mágicas. Aquellos que les quieran inducir hay que hacer ciertos y determinados mecanismos para poder ganar una campaña serán mecanismos absolutamente limitados. No hace mucho le escuché a un colega prestigioso decir que para ganar una campaña hacen falta 3 cosas. Tener un buen candidato, tener una buena estrategia y tener una buena política de comunicación. Chocolate por la noticia. Si yo tengo un buen candidato y tengo una buena estrategia y tengo una buena política de comunicación, es obvio que mis chances son mayores que cualquier otro. Pero si tuviéramos que profundizar en estos conceptos, tendríamos que empezar por discutir qué es un buen candidato. Y ya ahí nos metemos en un terreno que
sabemos cuándo empieza, pero difícilmente la discusión se acabaría pronto. Por eso yo digo, no es una fórmula ni mucho menos. También estoy bastante preocupado viendo cómo están apareciendo textos de distinta naturaleza con títulos bastante pomposos cuando dicen 10 reglas para ganar una campaña electoral, 20 recomendaciones para desarrollar una estrategia victoriosa y así por el estilo. Yo les digo definitivamente que no hay fórmulas mágicas para ganar una elección. No obstante, no hace mucho tuve la oportunidad de leer un reportaje en un diario de allá de Buenos Aires a uno de nuestros rugbyers más importantes, un integrante del conjunto nacional, los Pumas de allá, Agustín Pichot. Y entre las preguntas que le formulaba el periodista le dijo: ¿me podés decir cuál fue la fórmula de tu éxito en el deporte? Y él dijo muy simple: trabajo, talento y suerte. A fuerza de leerlo, a este concepto y de releerlo, llegué a la conclusión de que es lo que más se parece a lo que necesitamos para poder ganar una campaña. Primero, trabajo. Asumamos que una campaña nos va a demandar 24 horas por día durante todo el tiempo que dure la campaña. Es un trabajo a tiempo completo. Trabajo, mucho trabajo. Regla número 1 para poder llevar con éxito una campaña adelante. Número 2, talento, decía Pichot. Y sí, el talento es el aspecto diferencial, aquello que nos va a hacer o nos va a permitir mostrarnos de que somos distintos a nuestros adversarios. Ahora, el talento no tiene que ser una exclusividad del candidato. El talento en un equipo de campaña lo tienen que tener todos, desde el chico que lleva un parte de prensa hasta el que está encargado de la recaudación en una campaña. Es decir, que en cada uno de los casilleros donde tenemos gente trabajando para nosotros tiene que ser gente que realmente tenga aptitudes para poder llevar adelante la tarea que se le ha encomendado. Y después, y finalmente, suerte. Y sí, siempre hace falta un poquito de suerte. Y la suerte no está únicamente en aquello que nosotros podamos hacer bien y que se traduzca en cosas positivas para nosotros. A veces la suerte en una campaña es el error del adversario, que lo tenemos que capitalizar nosotros. Tenemos que estar muy atentos, porque en una campaña hay aciertos y hay errores, de nuestra parte, pero también del que tenemos enfrente. Y entonces el error del adversario es lo que tenemos que capitalizar nosotros y que de alguna manera se va a transformar en este concepto que parece sacado del deporte, pero que no lo es y que es suerte. Pero el deporte lo explica mucho mejor que yo. El Barça gana todos los campeonatos, pero va a haber más de un partido donde una pelota se habrá estrellado en el travesaño, donde habían cobrado un gol en offside que no fue convalidado por el árbitro y terminó ganando. Es decir, suerte. La suerte está presente también en una campaña. A partir de que no hay recetas mágicas, es decir, a partir de mi confesión de partes de que yo no la tengo, si yo tuviera la receta, les garantizo que la tendría guardada bajo 7 llaves, como la fórmula de la Coca-Cola, esto no hay ninguna duda. Pero no, simplemente porque no hay dos campañas iguales. Miren, cada campaña es una experiencia única. Si ustedes la han vivido, saben de qué estoy hablando. Si vivieron, por favor, y tienen la oportunidad de participar en alguna, háganlo. Pero la van a tener que vivir a la campaña con todos los poros. Una campaña se racionaliza en la cabeza, pero se la siente en el corazón. Se la siente acá adentro. Una campaña es una cosa, es una experiencia invalorable y más allá de todo eso es una experiencia no solo política, sino una experiencia de vida. A una campaña hay que vivirla, hay que meterse adentro, formar parte de ella, aportar lo que uno pueda, pero hacerlo con el corazón. Y para quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante una campaña, recuerden esto, no hay dos campañas iguales. Y esto lo digo porque muchas veces los consultores hemos sentido la tentación de decir, ¿por qué no hacemos lo que, o parte de lo que hicimos la vez pasada que no fue tan bien?
craso error, gran equivocación. Un candidato, después de 4 años o después de 6 años, no es el mismo de la campaña anterior. Algunos cambios, por el simple hecho de vivir, se tienen que haber producido en el candidato, y esto es lo que tenemos que potenciar. Y si ustedes, como responsables de la campaña, consideran que esos cambios han sido menores, entonces tienen la obligación de mostrarlo con algunas facetas nuevas y poder plantear que este candidato es el mismo nombre de la campaña anterior, pero no es el mismo hombre. Algunas cosas han pasado en su vida que han producido cambios, y estos cambios tienen que ser comunicados de la manera, yo diría, más seductora posible. Nosotros en Córdoba, y me gustaría mostrar algún video que tiene que ver con esto. Allá en Córdoba me tocó vivir una experiencia para un candidato a gobernador de nuestro estado. Hago la aclaración que es el segundo estado en importancia en Argentina. Me tocó vivir la experiencia de trabajar para un candidato que venía de 2 derrotas por la gobernación, estoy hablando de Córdoba, por la provincia de Córdoba. Fuimos a esta tercera instancia donde vuelve a presentarse para competir, y en esta oportunidad se gana. ¿Ganamos por qué? Principalmente porque la propuesta de campaña fundamental fue tan fuerte, pero tan fuerte, que marca un hecho bastante inédito en todo lo que son las propuestas de campaña. ¿Por qué? Simplemente dijo a nuestro candidato: si gana, mi primer decreto es rebajar todos los impuestos provinciales en un 30%. Fíjense qué notable y qué importante lo de esta propuesta. ¿Por qué? Se produciría, de ganar nuestro candidato, la rebaja de los impuestos de un 30% de todos los impuestos provinciales. ¿Y qué es lo que tiene de importante? Que no queda nadie afuera de esta propuesta. Todos, en mayor o en menor medida, de acuerdo a nuestra capacidad contribuyente, íbamos a ser los beneficiarios de esa rebaja de impuestos. Por lo general, si ustedes miran cuáles son las propuestas normales de los candidatos, digamos las más normales, vamos a llevar adelante un plan de viviendas de X cantidad de vivienda en 4 años. Y bueno, pero el tema del plan de viviendas le va a interesar a aquel que no tiene la vivienda, pero no incluye a todos. De pronto va a decir, vamos a hacer miles de kilómetros de camino. Yo estoy muy bien conectado con la red de camino que tenemos, tampoco incluye a todos. Pero la rebaja de impuestos incluye a todos, a los más pequeños y a los mayores. Fue tan fuerte la propuesta, que teníamos indicios claros de que esa campaña se ganaba, después de venir de 2 derrotas en el mismo estado. Ahora, y esto es lo que me interesa bastante puntualizar, el hecho de plantear una propuesta de una rebaja de impuestos generales del 30% no era una cosa loca, sino que fue estudiado muchísimo antes por un equipo de economistas que dijeron si era posible o no poder llevar adelante una propuesta de esta naturaleza que no afectara finalmente las finanzas de la provincia y que alterara un poco la capacidad de gobernar de nuestro candidato. Se armó un equipo de profesionales de la economía, incluso vinieron un par de argentinos que estaban radicados en el exterior. Se la analizó y se dijo, es posible, pero el gran desafío lo vamos a tener después una vez que ganemos, porque esta propuesta está basada en que ampliemos la base contributiva, es decir, que creemos conciencia entre la gente de que lo que hemos prometido lo vamos a llevar a cabo, pero que necesitamos una responsabilidad fiscal por parte de los ciudadanos, cosa absolutamente difícil en mi país, porque allí tenemos una cultura de elevación que, gracias a Dios, a medida que pasan los tiempos cada vez se va estrechando más. Es decir, los gobiernos están estableciendo un cerco alrededor de los contribuyentes que se nos hace cada vez más difícil cumplir con nuestras obligaciones, pero de a poquito lo vamos consiguiendo. En definitiva, el gran desafío de esa campaña era lograr, una vez que se produzca el triunfo, que la ciudadanía tomara conciencia de que nosotros bajaríamos los impuestos, nuestro candidato lo bajarían, a cambio de que todos los contribuyentes cumplieran. Es decir, que lo más importante de la campaña vino después del triunfo, absolutamente después del triunfo. Y a mí me gustaría después mostrarles un video que tiene que ver con esto.
Pero para completar un poco el círculo de este candidato, y que tiene mucho que ver con lo que son las distintas etapas de la comunicación, nuestro candidato gana, primer acto de gobierno, conferencia de prensa, firma el decreto con la rebaja de impuestos, y comienza un periodo de 4 años más 4 porque fue reelecto, de una gestión muy buena, muy interesante, donde nuestro candidato sale del gobierno realmente con un nivel de aprobación muy alto. Terminan sus 8 periodos de gobierno, se va al llano, desaparece durante 4 años, y después de 4 años en los que no estuvo ni siquiera haciendo política, vuelve. Después de 4 años, vuelve. Y volvemos a ganar la elección. Ahora, ¿cuál fue el desafío en aquel momento de ese vuelve? Decirle algo nuevo de este candidato a la sociedad, que era bastante difícil. Había tenido 8 años de gobierno, tenía un nivel de conocimiento que prácticamente orillaba el 100%. No había un cordobés que no lo conociera. Ahora, ¿qué decimos? ¿O qué dice este candidato cuando se vuelve a presentar para aparentar o aparecer seductor para el electorado? Bueno, aquí 3 etapas o 3 instancias, es decir, la primera ganar con la promesa de la rebaja de impuestos, y entre una y otra, en el medio, esto es anecdótico, pero llegado el caso me gustaría mostrarlo, al finalizar sus 8 años de gobierno, todos los gobernantes tienen la obligación constitucional de rendir cuentas de su gestión ante la legislatura, ante senadores y diputados de la provincia. Es decir, hice esto, me voy habiendo dejado tal cosa. Por supuesto que la obligación constitucional de rendir cuentas se llevó a cabo, pero nosotros entendimos que lo más importante de todo era despedirnos de los cordobeses después de 8 años de gestión con un video que espero poder mostrárselos enseguida. Resumiendo, gran desafío después de ganar las elecciones y empezar a trabajar comunicacionalmente para lograr que la ciudadanía tomara conciencia de que la contrapartida era cumplir con sus obligaciones. 8 años después, la despedida. 4 años después de la despedida, el retorno. Y entonces vamos a ver qué es lo que se pudo hacer en términos de seducir al electorado. Un minuto, por favor. Dijimos que sí. Dile el tema del sonido, ¿no? Vamos por el primer video, que es el que tiene que ver con el después de las elecciones y donde estamos tratando de crear conciencia en la ciudadanía de que deben cumplir con sus impuestos. Sinceramente, dígame, ¿usted realmente creía que este gobierno iba a bajar los impuestos en un 30%, como prometieron en la campaña? Yo confieso que tuve mis dudas. Y me sorprendió mucho cuando un nuevo gobierno cumplió justo en el primer día. Y claro, como cualquier cordobés, estoy feliz con esta rebaja. Pero todavía me queda una duda. ¿Todo esto irá a funcionar? Solo hay una manera de que este plan funcione. Es muy importante que de aquí en adelante los cordobeses paguemos los impuestos en término. Es fundamental que cada uno haga su parte. Y con impuestos más bajos, es mucho más fácil para todos cumplir con nuestras obligaciones. 30% menos de impuestos. Se pudo bajar. También se puede pagar. Córdoba, corazón de mi país. Vamos a ir al segundo. Vale la pena acotar de que el tema del 30% de rebaja de impuestos se mantiene hasta el día de hoy. Hoy nos están llegando los cedulones de pago de impuestos que dicen que si estás con tus impuestos al día, el cedulón que te acaba de llegar tiene un 30% de descuento. Es decir, que aquel programa que ya tiene algunos años y que fue muy novedoso, pero muy novedoso y muy atractivo, hoy sigue vigente. ¿Sí?
Perdón, déjamelo ahí. 3 momentos. Al segundo. Este es el video de despedida después de 8 años de gestión. Intenté ser gobernador de Córdoba y no se me daba. Pero hace más de 8 años, ustedes me dieron la oportunidad y comenzamos a transitar el camino que tanto había soñado. Un camino en el que puse lo mejor de mí e hice lo mejor que pude. Fue así que construimos 31.500 viviendas, hogares dignos, como los que deberían tener todos los cordobeses. Y hoy tenemos la desocupación más baja de los últimos 14 años, gracias a que fuimos capaces de atraer inversiones y abrimos nuevas fábricas. Aunque claro, todavía hay muchos cordobeses sin trabajo. El campo y la industria no tienen aún todos los caminos y rutas que necesitan y se merecen. Pero hemos construido 5.500 kilómetros de rutas nuevas y puentes en toda la provincia. Y si bien la autopista Córdoba-Rosario aún no está terminada, en nuestra gestión avanzó más que en los últimos 40 años. Y en el sur, en nuestro sur, logramos que cientos de miles de hectáreas que estaban bajo el agua hoy estén bajo la soja, bajo el trigo, bajo el ganado. También hicimos 367 escuelas nuevas. Seguramente no son todas las que nos hacen falta, pero cuando se trata de escuelas, 367 es un buen número. Hubiera querido hacer más, mucho más, pero tengan la seguridad que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada localidad, hay un testimonio de nuestro gobierno. Y a todos lo hicimos manteniendo la rebaja del 30% de los impuestos, cumpliendo así con nuestro principal compromiso. Y a la ciudad de Córdoba le estamos dejando más de 2.200 cuadras nuevas asfaltadas, casi 10.000 viviendas, los barrios ciudades, nuevos dispensarios, más de 100 escuelas, hospitales, el nuevo Museo de Ciencias Naturales, la Ciudad de las Artes, el nuevo Teatro Real, el hermoso Paseo del Buen Pastor, el Museo Palacio Ferreira y tantas otras obras. Hoy llego al final del recorrido. Es el fin de un viaje de sueños cumplidos, con tristezas y con alegrías. Esta es la última vez que recorro mi provincia como gobernador de todos los cordobeses y la recorro con las mismas ganas del primer día. De mi parte puse todo y creo humildemente que no fue poco. No fue poco el esfuerzo y fue mucho el amor y la pasión. El tiempo juzgará nuestros actos y nuestras obras, obras y más obras. Quiero agradecer a mi gente, a todos los cordobeses, por estos 8 años y medio de confianza. Gracias a mi equipo, capaz, leal y laburante. Y también gracias a todos los que por pensar distinto nos ayudaron a ser mejores. A todos, gracias. Muchas gracias. Espera un segundo y después haces esto. Me interesaba mucho mostrarlo porque de alguna manera son casos bastante inéditos. Cuando nosotros produjimos este video y el gobernador de la Sota se despedía de la ciudadanía cordobesa, no nos imaginábamos que 4 años después íbamos a tener el desafío de decirle al candidato, vamos de nuevo con la campaña para que los cordobeses te voten. Insisto en que había muchos aspectos muy positivos a trabajar en su retorno, pero de todas maneras tuvimos que buscar algo que dijera por qué de la Sota volvía. 4 años después de este video de despedida, teníamos que producir este. No, el último. Todos estos años alejado de la función pública me han dado otra perspectiva. Aprendí que las campañas electorales solo le importan a los políticos y que la vida real de la gente transcurre entre una elección y otra. Aprendí que las peleas rabiosas entre los dirigentes no solucionan ni uno solo de los problemas con que se levantan los cordobeses. Al contrario, los agravan. Aprendí de la gente, aprendí de mi familia
y aprendí a enfrentarme cara a cara con mis dolores personales. Porque nunca he sido bueno para decir lo que me duele, lo que me pasa. Pero Dios siempre me dio fuerzas para transformar esos dolores en un motor positivo, en algo solidario, que ayude a los demás a resolver los problemas que no pueden solucionar solos. Y esa convicción de que todo puede ser mejor, sumado a eso tan lindo que sentimos hoy en Córdoba, que se llama progreso, es lo que nos tiene a todos más juntos, menos enojados, más contentos, más sabios. No se puede ser mejor sin haber sido primero bueno. Estoy seguro de que hoy puedo ser mejor gobernador del que fui. No porque sea el candidato que más sabe, sino porque soy un candidato que aprendió. Somos el cambio que sigue, y lo que sigue es muy bueno. Volvemos a las placas. Acá hay un concepto del cual todavía me siento orgulloso. Hay un poquito de vanidad en esto que dice, pero bueno, los consultores somos así bastante vanidosos, más de uno. Gran enfermedad que estamos padeciendo, pero no importa. El concepto del cual me siento orgulloso es no soy el mejor candidato, sino que soy el que más aprendió. Soy el que más aprendió. En este video de presentación de la nueva campaña de la Sota se ocupa de decirle a la gente, estos 4 años que estuve fuera de la política, los utilicé para aprender. Bárbaro, me parece muy bueno. Habíamos estado hablando de que no hay 2 campañas iguales. Yo pretendo dejar instalado muy cortito también este concepto de que la política no es deporte. Y lo digo a esto porque me ha tocado ver cómo muchos candidatos ingresan en la arena política creyendo de que verdaderamente están compitiendo en algún evento deportivo. La política se podrá asemejar al deporte en algunos aspectos, como el ejemplo que di hace un rato de que hay algunos partidos de fútbol o de cualquier deporte que por allí se definen con un poquito de suerte, pero la política no es deporte. Miren, en la política hay derrotas que por ahí la definen como honrosas. Derrotas honrosas. En la política no hay derrotas honrosas. Todas las derrotas son muy dolorosas. Hay una diferencia bastante entre una cosa y otra. Comunicar. La comunicación es el eje fundamental con el cual vamos a estar en contacto con el electorado y es un elemento que comienza antes de la campaña y sigue a posteriori. Nosotros sabemos decir que un candidato tiene que estar permanentemente en campaña, cuando es un evento electoral y cuando está fuera del evento electoral. Pero comunicar hay que saber hacerlo teniendo en cuenta básicamente 2 conceptos. Toda nuestra comunicación tiene que generar primero emoción, porque la emoción va a ser lo que haga que me presten atención en lo que estoy diciendo y después dejar abierta siempre una ventanita a la esperanza. No hay comunicación si no genera primero emoción y no deja instalada la esperanza. La esperanza es fundamental. Yo ayer en varias de las exposiciones de otros colegas escuchaba cómo decían con insistencia el tiempo de la emoción, el factor de la emoción. Y ninguno de ellos se ocupó del tema de la esperanza. Pero toda campaña me tiene que dejar a mí como ciudadano abierta una ventanita a la esperanza. Todo lo que me propongan, todo lo que me digan tiene que estar ligado con esto. Ahora, ¿que es un desafío poder comunicar teniendo en cuenta estos 2 aspectos? Por supuesto que es un desafío. Hoy pareciera ser que la comunicación está centrada en todo aquello que nos pueden brindar o comunicar las redes sociales. Hoy se está haciendo todo un mito alrededor del tema de las redes sociales y pareciera ser, como alguna vez me dijo un candidato, si no estás en las redes no existís. No estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que las redes sociales son una herramienta más que nos ha dado la comunicación para que hagamos uso de ellos, pero las tenemos que entender, usarlas profesionalmente y no creer que porque estamos en las redes todo el mundo nos conoce y que lo nuestro puede transitar en una campaña básicamente a través de las redes. No. Los medios tradicionales siguen teniendo tanta vigencia como antes. Por supuesto que también los medios tradicionales se tienen que ayornar, pero la comunicación audiovisual ha sido pasado reciente, es presente y con toda seguridad que va a ser futuro por muchos años. Ahora,
hay que saber manejar la comunicación audiovisual. Miren, les voy a mostrar un spot en el que lo que ustedes van a ver no tiene relato de fondo, no hay nadie que nos cuente lo que está pasando, sino que las imágenes son las que lo cuentan. No hay explicación o sobreimpreso alguno, no hay locución, hay simplemente imágenes más sonido. Yo les pido que lo miren dejando cualquier tipo de simpatía o ideología a un lado. No tiene nada que ver con el tema de campañas. Pero nos está explicando muy bien, en un corto de no más de 30 segundos, cómo uno puede comunicar emoción e instalar, sin decirlo, la esperanza en un pequeño spot de 30 segundos. Vamos al spot. Que le dé buena ayuda. Imagen y sonido de fondo, ningún texto, nada que explicar. Sin embargo, la emoción está presente y la esperanza también. Estuvimos hablando hasta recién de todo lo que es la comunicación en sus distintos aspectos, la comunicación audiovisual, la comunicación inclusive gráfica, la comunicación radial en una campaña es absolutamente importante. Mucha gente la desdeña y sin embargo es absolutamente importante. Pero ¿saben qué es lo más importante de todos? Esto que estamos poniendo aquí atrás. Nada reemplaza el contacto directo del candidato con la gente. La gente quiere saber de que el candidato que tiene delante es un ser humano como ellos, que tiene inclusive sus propias angustias y disfruta de las mismas cosas buenas de la vida. Pero lo quiere saber teniéndolo de frente, es decir, pudiendo tener en algún momento algún diálogo, alguna intercomunicación con él. Pero el concepto que tiene que quedar instalado para todos aquellos que quieran estar o participen de una campaña es básicamente este. Nada reemplaza el contacto directo del candidato con la gente. No. Yo les dije a ustedes que se nos formulan varias preguntas, muchas que en este momento no son contestadas. Es decir, generalmente la gente tiene mucha preocupación por saber cómo se financia una campaña. Es bastante complejo el tema, pero lo que sí tengo que decirles con toda claridad es que las campañas son cada vez más caras. Cada vez más caras. Yo creo que hay una tendencia a querer sofisticar las campañas para poder darle lugar a muchos profesionales que vienen de afuera con distintas especialidades que yo a muchas de ellas no las entiendo. Lo que pasa es que en las campañas hay mucho dinero en juego y hay mucha gente que ingresa a la campaña diciendo yo soy especialista de todo cual cosa. Y como el candidato está absolutamente predispuesto a incorporar todo lo que crea que puede servir, incorpora. Entonces, campañas se han tornado en eventos realmente muy caros. Yo le escuché decir a un colega mexicano una vez en el DF una frase fantástica, simple, sencilla, pero fantástica, que decía, candidato pobre, pobre candidato. La verdad, y es así. Si los candidatos para los que trabajan o para los que van a trabajar no tienen solucionada el financiamiento de su campaña, díganle que se quede en casa. Realmente que se quede en casa. Ahora, muchas de estas preguntas no son formuladas y yo siempre termino, en la medida que puedo, en formular yo una pregunta. Es muy simple. A todos los que están
participando de la política, o a todos aquellos que quieran ingresar a la política, les pregunto simplemente ¿por qué? ¿Por qué te interesa estar en política? ¿Por qué estás trabajando en política? Y miren, las respuestas son casi todas iguales. Aunque sea grandilocuente la forma que lo voy a expresar, es bastante gráfica. Suelen decir, porque quiero cambiar el mundo. Ahora, ¿a qué mundo se refieren? Se refieren al mundo doméstico, ese que les toca interactuar todos los días. Al mundo ese de la escuela donde hicieron la primaria o la secundaria, al mundo ese del club del barrio, al mundo de mi vecina. Cuando hablan de quiero cambiar, el concepto de cambio está absolutamente ligado a mejorar. Es decir, quiero cambiar para mejorar las condiciones de la gente con la que yo interactúo todos los días. Ahora, si estás en la política y tu concepto es este, quiero hacer política porque quiero cambiar el mundo, ese micromundo tuyo, no este mundo mágico con que nos apabulla la información todos los días a través de internet o de todos los medios, no, el mundo de él, el de todos los días. Ese mundo con el que convive cada vez que se levanta y tiene que ir a comprar algo para traer a casa o atender alguna necesidad de su familia. Él quiere cambiar ese mundo y bienvenido sea. Pero si estás en la política y tu concepto es ese, yo te digo con toda simplicidad, sos un loquito más de los que están en la política. Y este no es un concepto peyorativo. Sos un loquito más, ¿y sabes por qué? Porque solo los locos son capaces de generar el cambio. Solo los locos son capaces de generar el cambio. Y si no, veamos. We're gonna put a dent in the universe. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. What was that? Los locos son los que pueden cambiar el mundo y son el futuro. Y yo creo que este loco lo cambió al mundo. Es un lindo ejemplo de cosas que se pueden hacer a partir de la locura. Tengo señal de que debo terminar. La verdad que me quedan muchas cosas más y las hubiera querido compartir con ustedes. En el final, algunas pocas reflexiones. Si estás en política, si vas a participar en la política y vas a ser un actor importante en las campañas, tienes que tener en cuenta varias cosas. No es un camino fácil. Vas a generar adhesiones, pero también vas a tener que convivir con traiciones. Esto suena fuerte y duro, pero es absolutamente real. En el camino de la política y de las campañas vas a generar amigos. Otros seguramente van a quedar en el camino. Va a haber mucha gente que se te va a acercar y te va a palmear la espalda. Y por detrás seguramente van a poner alguna piedra en tu camino. Eso también forma parte de la política. Pero por sobre todas las cosas tienes que tener en cuenta que a todas
estas pequeñas cosas, yo no diría desagradables, sino estos esfuerzos que vas a tener que hacer, porque más de una vez en la campaña vas a apoyar tu cabeza en una almohada que no es la tuya. Porque estás saliendo de gira y vas a dormir en cualquier lado. Vas a perder esa cosa tan linda de compartir el domingo en familia. Perdés cosas. Y en contrapartida ganás el abrazo de la gente, ganás el afecto de los que realmente están contigo, ganás el afecto de los que te quieren. Pero para poder lograr eso, tienes que ser absolutamente auténtico contigo mismo. Es decir, tienes que saber de dónde vienes y hacia dónde vas, pero sin resignar nada, nada de tu propia identidad. Le tienes que rendir homenaje todos los días a quienes son tus ancestros, a tu lenguaje, a tus costumbres, a tu forma de vivir, al lugar al que perteneces. Es decir, si no resignas ninguna de estas cosas y estás dispuesto a pelear por mantener tus ideas a flote y hacer que los ideales tuyos flameen permanentemente empujándote hacia el futuro, entonces tienes muchas posibilidades de que en la política te vaya bien. Es mi deseo para todos ustedes. Felicidades y muchas gracias.